Siendo las 8, estamos empezando nuestro foro Pandemia, Crisis Social y Acuerdo Nacional, debates y tareas para una fuerza constituyente. Primero que todo, saludar a todos, todas y todes y agradecer el que estén viéndonos en este minuto. También agradecer a los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy en esta conversación. Saludamos de manera fraterna su voluntad de compartir posiciones y participar de nuestra primera intervención pública como Contratiempos. Antes de entrar de lleno en las presentaciones y el foro, quisiéramos compartir una pequeña reseña que construimos colectivamente y que pensamos representa nuestra historia y voluntades como Contratiempos. La organización Contratiempos nace en tiempos de revuelta y de pandemia, en tiempos de impugnación transformadora y reafirmación autoritaria, en tiempos de decisión e incertidumbre. Organización Contratiempos nace de la interpelación de este contexto, marcado por temporalidades múltiples que coexisten y entran en disputa. Revuelta, pandemia y profundización de la crisis global. Frente a la crisis general de la forma en la que se organiza la vida, somos resultado, reivindicación y apuesta en el camino que han abierto los pueblos por transformar radicalmente la realidad y dignificar la vida. Nuestra vocación es la unidad de todos y todas quienes tenemos la certeza de que otro mundo es posible, una alternativa anticapitalista, feminista y ecosocialista que emerja de la acción política de la clase trabajadora y los pueblos del mundo. Eso es un poco la reseña que construimos con los compañeros y compañeras de Contratiempos, ¿ya? Ahora saludar a los compañeros y compañeras y presentarles. Estamos con Alberto Ormeño, que representa Convergencia 2 de Abril, un esfuerzo de unidad de varias fuerzas políticos-sociales, desplegándose hasta el día de hoy en diferentes frentes de trabajadores, territoriales y estudiantil. También nos acompaña Luna Reyes, encargada del Frente Feminista de Izquierda Libertaria, una organización política de inspiración comunista libertaria con 15 años de trayectoria, presencia sindical, territorial, feminista y estudiantil. También Fabián Barría, compañero de la organización, también participa de Plataforma Municipalista Pencopolitania del Bío Bío y nos acompaña desde Concepción. En cuanto a un tema de formalidades de este foro, vamos a tener 3 preguntas. Cada pregunta va a tener un tiempo de 30 minutos y cada expositor o expositora tendrá 10 minutos para responder cada interrogante, ¿ya? Voy a ir avisando cuando quede un minuto y se entregará el orden, se va a ir diciendo por cada pregunta, ¿ya? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Entendido? Ya. Bacán. Voy a poner cronómetro. Ya, contexto de la primera pregunta. En medio de la pandemia, Sebastián Piñera llamó a la unión de los partidos de oficialismo y oposición a un gran acuerdo nacional en el que se trabaja un plan de emergencia por la protección de los ingresos de familias y reactivación económica y de empleo, con el fin de implementar medidas ante la pandemia del COVID-19. Este plan se sostiene en 3 ejes fundamentales: marco fiscal por 24 meses y consolidación fiscal a posteriori, protección de los ingresos de las familias y plan de reactivación económica y del empleo. Luego de este contexto, la pregunta a responder es: a propósito de la coyuntura actual, marcada por el Acuerdo Nacional, ¿qué representa el Acuerdo Nacional? El orden a responder será primero Luna, de Izquierda Libertaria, luego Alberto, de Convergencia 2 de Abril, y luego Fabián, de OCT. Tú me dices, Luna, cuando estés. Bacán. Hola a todos. Saludo a las organizaciones presentes y a quienes nos están viendo
Súper bacán esta instancia, siempre va a ser fructífero y ir intercambiando posiciones, ¿cierto? Ya con respecto a la pregunta, creemos que tal como el acuerdo de 15 de noviembre que pasó en la madrugada, este representa un intento de los sectores dominantes del país para cerrar el conflicto por arriba, ¿cierto? A través de la institucionalidad y sin escuchar las organizaciones sociales organizadas. Pero este escenario, sin embargo, pasa a ser mucho peor, ya que la pandemia ha afectado especialmente a la movilización popular con una cierta desarticulación, ¿cierto? El acuerdo que pasó hace unos días solamente es un intento de oxigenar al gobierno y no ataca el problema de fondo, sino que son medidas superficiales. Y no bastando con eso, tiene claras deficiencias al no escuchar los sectores organizados del mismo pueblo. Carece totalmente de una perspectiva de género o de soluciones, por ejemplo, en el ámbito educacional. En esa misma línea, por ejemplo, en el mismo documento mencionan que del 78% de las familias que recibieron el ingreso familiar de emergencia, el 78% fue encabezado por mujeres. Y no hay ni una sola medida que venga a contrarrestar esa cifra tan alta, ¿cierto? Y que pasa a ser preocupante. Actualmente el desempleo va en aumento y el próximo mes se va a agudizar aún más, y este golpe pasa a ser mucho más notable con respecto a las mujeres, ya que para el mercado, ¿cierto?, pasamos a ser solamente un gasto y un peligro para la producción mercantil de este sistema. Y sin dudar, el acuerdo firmado por el oficialismo y ciertos partidos de oposición no vienen a solucionar los problemas que aquejan a las familias de la clase trabajadora, y solo es una aspirina que profundiza la precariedad en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Luna. Dale, Alberto, tú cuéntame cuando estés listo. Ya, gracias. Bueno, primero que todo, agradecer esta invitación y esta instancia. Son muy necesarias hoy en día en el contexto que estamos viviendo como clase trabajadora en este contexto país. Además que felicitar, ¿no es cierto?, a la naciente organización que hoy en día organiza este foro. Y bueno, como decía, agradecer la instancia porque creo que son momentos claves en los cuales la izquierda en general y en particular la que tiene pretensión revolucionaria y antipatriarcal debe estar conversando, debatiendo y discutiendo en pos de un objetivo común, ojalá, ¿ya? Aun cuando la unidad siempre cuesta, se sabe, pero ese proceso hay que echarlo a andar lo antes posible. Ahora, en cuanto a la pregunta en específico, cuando hablamos de acuerdo nacional, al igual que la compañera Luna, creo yo que hay que hacer una mirada un poco más desde arriba, por así decirlo, y comprender que hoy en día, con una crisis sanitaria desatada, con una crisis económica que también ya está causando estragos, sobre todo las clases subalternas de nuestro país, hay también otro fenómeno, ¿no es cierto?, que parte el 18 de octubre, que a los pocos días de movilización social, de una movilización muy radicalizada, abre sin lugar a dudas un momento destituyente. Es decir, en solo una cuestión de días, el gobierno Piñera y en general el régimen político en general en Chile queda en entredicho, ¿ya? Y de una crisis de representatividad pasamos rápidamente a una crisis de régimen, ¿ya? Y esa es una primera cuestión que creo que hay que recalcarla porque de cierta manera explica el por qué el bloque en el poder, luego ya en este acuerdo de paz y nueva constitución, logrado, ¿no es cierto?, entre radio y medianoche, viene a ser, entre comillas, una concesión, ¿cierto?, justamente a este pueblo que se estaba movilizando, que se estaba manifestando de manera muy radical, y acepta en definitiva y abre esta posibilidad de iniciar un proceso constituyente. Cuestión que, si bien habían varios movimientos, grupos que por muchos años venían impulsando la lucha por una nueva constitución y por una asamblea constituyente,
creo yo que dentro de la izquierda en general nadie se imaginó la rapidez con que se iba a generar esta situación. Entonces, cuando hablamos de acuerdos, y de acuerdos de unidad nacional, o los nombres que se le ¿no es cierto?, rimbombantes que le gusta señalar al gobierno, creo yo que se debe partir desde ahí, del acuerdo de paz y nueva constitución. Es desde allí, en definitiva, cuando el bloque del poder reacciona, en definitiva, a la revuelta popular inicial el 18 de octubre, e intenta, de cierta manera, ¿no es cierto?, otorgar ciertas cosas para detener, controlar y guiar, en definitiva, la rabia desatada a fines de octubre. Entonces, cuando llegamos hoy en día, ¿no es cierto?, el momento constituyente, en definitiva, que se abre ya desde fines del año pasado y que continúa hoy en día, sin duda, hay que ubicarla dentro de un contexto de pandemia, de crisis sanitaria. Y que en definitiva, dado que existe una crisis de régimen, como trataba de explicar hace unos minutos, eso lleva, ¿no es cierto?, a que las clases dominantes intenten controlar y contener las distintas fugas, por así decirlo, de gobernabilidad, que día a día, ¿no es cierto?, se va haciendo cada vez más difícil. Y en ese sentido, el acuerdo que hoy en día convoca al gobierno va dentro de ese marco, ¿ya? En ese contexto, que en definitiva es control, de control social. En un gran primer punto, ¿no es cierto?, creo yo que el objetivo principal que tiene este acuerdo de unidad nacional es justamente pactar ciertas políticas más bien de ayuda inmediata, por sobre todo los sectores más vulnerables, según los criterios, ¿no es cierto?, que ellos tienen para medir la vulnerabilidad y pobreza en Chile, que son, punto aparte, digamos, que son muy criticados porque son metodologías que están ya atrasadas, qué sé yo, que no están demostrando una realidad del país. Pero aún así es lo que intentan hacer y sale, qué sé yo, el ingreso familiar de emergencia y sale aumentando los montos, sale el tema de las cajas de comida, de las cajas familiares, etc. Ahora, en todo este contexto, creo yo, más allá del acuerdo propiamente tal, que creo que tiene ese objetivo en definitiva de control social y de otro, intentar dar una respuesta a la crisis, hay que empezar a leer, ¿no es cierto?, las distintas expresiones que tiene el bloque de poder o las clases dominantes. Por un lado, la posición más reaccionaria, ¿no es cierto?, que sé yo, representada por la UDI, o quizás, o fuerzas más reaccionarias aún, que sé yo, ya filofascistas, ¿no es cierto?, en la cual la solución para ellos va por la militarización y en estos momentos, en esta coyuntura, están cómodos, ¿ya? Porque el gobierno así ha actuado. Hace pocos días, ¿no es cierto?, se extiende por 90 días más el estado de excepción constitucional, estamos con toque de queda, y lamentablemente pareciera ser que se naturaliza, es como si fuese una cuestión normal, ¿ya? Pero por otro lado, y creo yo que ahí es donde hay que poner un poco más de ojo y tomar apunte, digamos, es el rol que está cumpliendo, lo voy a personificar, pero obviamente una tendencia dentro del poder de la clase dominante, el de Mario Desbordes, ¿ya? Mario Desbordes fue uno de los grandes impulsores del acuerdo de paz y la Constitución. Mario Desbordes hoy en día también está dando sus opiniones, ¿ya? Hoy día está siendo entrevistado en Radio Concierto, no sé si lo pudieron escuchar, y el tipo señalaba, o sea, acá no sacamos nada con endurecer las penas para la gente que no cumpla con las medidas de cuarentena, mientras no llegue la ayuda del ingreso familiar de emergencia, mientras no lleguen las lucas. No le puedes exigir a una persona, y él ponía el ejemplo, de la comuna San Ramón que salga y que seguramente sea virtuoso, pero el tipo va a salir igual porque necesita generar el sustento del día a día, ¿ya? Y esa es la realidad país, con un tercio de la población de la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, de manera informal, sin contratos, sin seguridad social. Por ahí me quedo, ¿ya? Gracias, Alberto. Fabi, me dices cuando estés. Tu micrófono. Ahora se escucha bien, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Para
para contratiempos, caracterizamos el acuerdo o marco de entendimiento entre oposición y oficialismo, como aparece redactado en el documento, como, en primer lugar, como una maniobra que tiene un propósito político general, que es ampliar la periferia de la gestión de la crisis, de alguna manera parlamentarizarla y agregar corresponsables políticos. Y esto es una especie de seguro en el caso de que no logren quizás el objetivo principal que quizás advertiré más adelante, que tiene que ver con responsabilizar al mismo pueblo por la crisis, la gestión de la crisis. Y aquí precisamos que corresponsables en un sentido coyuntural, porque sabemos que leído en el ciclo largo, más allá de las alternancias entre concertación y derecha o los nombres que vayan teniendo a lo largo de los años, este modelo ha sido en los hechos compartidos históricamente por esta concertación y el núcleo de la derecha. Respecto al efecto económico, muy en sintonía con lo que mencionan Lina y Alberto, el objetivo no es otro que hacer pagar, de descargar las consecuencias de la crisis en los hombros de la clase trabajadora. Y estos, ambos efectos han sido acompañados por una ofensiva comunicacional que uno puede ver en manifestaciones matinales y telediarios que operan prácticamente como cadena nacional en circunstancias de confinamiento y que tienen algunas características especiales. Y aquí destacamos quizás si hacemos un desglose del acuerdo en cuanto a sus contenidos, vamos a ver 3 niveles, 2 que son más explícitos y otro menos explícito, pero no por eso menos concreto. Lo primero, también como se ha mencionado, esta insistencia en un asistencialismo también derivado del Estado subsidiario, que es también propio de la inercia del Estado neoliberal, una ayuda focalizada, ni siquiera tan bien aplicada, y la concesión de la crisis, aprovechando también de crear nichos de renta a partir de la aplicación de estas políticas de ayuda. Todo esto envuelto en un morboso y inclusive humillante espectáculo televisivo en el cual también hemos sido testigos en torno a cómo se ha aplicado y se ha ejecutado estas medidas. El segundo nivel, que es la contrapartida de lo anterior, que tiene que ver con que la ayuda económica, tratándose del gran capital, allí no hay austeridad. Hay toda la holgura presupuestaria para salvar a los grandes capitales, lo que al menos en el acuerdo llaman como las bases para la reactivación económica. Y aquí asumimos y observamos también las críticas que alertan desde el mundo socioambiental sobre la oportunidad que está abriendo este acuerdo para agilizar, así dice el documento, agilizar agilización regulatoria y los plazos de los proyectos de inversión, que aparece como una especie de forado con un efecto acelerante en la tramitación de proyectos que son favorables al rentismo activista. Resumimos en este caso ambos niveles como una aplicación de este aforismo de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, en este caso en el pueblo. Y un tercer nivel, yo creo que es el que decíamos que no era tan explícito, pero que indudablemente está asociado con las circunstancias, que es la mantención y profundización de un marco punitivo y policial. Al mismo tiempo que pronunciar ciertas facultades que son discrecionales en el Ejecutivo, al suprimir ciertas resistencias institucionales en la toma de decisiones, y eso lo vimos hoy día, de hecho, repetido, como muestra nuevamente con el aviso también de un proyecto de ley para entre comillas, poner ciertos filtros a los proyectos de ley, que también es parte y que se pone a tono con lo que se ha denominado el giro autoritario, como esta tendencia global en los rasgos de gobierno de ciertos regímenes liberales. Y esto nos recuerda que la revuelta sigue gobernando el presente, que revuelta y crisis no son disociables, que el Ejecutivo sigue legislando pensando en cómo desactivar octubre. Aquí es posible, en este caso, asociar de que, aunque no sea literal, este marco represivo y autoritario es lo que ha permitido también suspender derechos laborales por la vía administrativa, ejercer presión para acelerar, tramitar agendas legislativas que vayan aceptando y actualizando la dimensión gendarme del Estado de Chile, dimensión que sabemos, sobre todo para ciertos sectores duros del empresariado y de ultraderecha que han sido mucho más explícitos, para ellos el problema de primer orden, al demostrar que el aparato represivo del Estado fue incapaz de deber, de someter y de desactivar eclosiones sociales de la magnitud de lo que vimos en Chile. Entonces, en resumen, en esta dimensión los contenidos se pueden sintetizar como habilitar facultades propias de estado de excepción a un estado de normalidad. Yo creo que hay un fuerte incremento presupuestario para la infraestructura represiva. Y de crearnos y aquí volvemos a este punto que nos parecía relevante, con un despliegue comunicacional extremadamente ofensivo para generar una deseabilidad policial y punitiva
y hacernos sentir responsables incluso de la pandemia. Hay una insistencia grosera en los matinales y los noticieros para responsabilizar a las personas y sacar el foco del absoluto desastre que se advirtió también en las intervenciones anteriores de cómo de la pésima administración en cuanto a las exigencias económicas y sanitarias de la crisis en curso. Yo creo que aquí es paradigmático, yo creo que el caso de la lengua, yo creo que en esto de la campaña comunicacional, nosotros sabemos que la lengua ha servido como piloto durante décadas como para ensayar innovaciones en materia represiva. Y la última vez, el intendente Guevara etiqueta convenientemente las balaceras como protesta del narco. En contra de lo que él llama una positiva presencia policial, una acción efectiva de las policías. Y uno pareciera que ve matinales, ve los noticieros, e inmediatamente pareciera querer o valorar, en este caso, más penas, más policías. A modo de síntesis, el acuerdo representa en este caso al bloque histórico actualmente en el poder, que se ha llamado también este pacto transicional, que ha gobernado el modelo durante los últimos 30 años y más. Y en resumen, es el acuerdo de quienes le declararon la guerra al pueblo y se mostraron partidarios de reprimir con energía, recordando a Intunza, la famosa frase de Intunza, que fue también uno de los principales promotores del acuerdo. Y entendemos también que este tipo de maniobras también denota lo acorralados que están desde octubre. Es esta forma de compartir la culpa y de reforzar el aparato represivo demuestra que no tienen musculatura para una salida que no sea aquella relacionada con la represión. De alguna manera anticipando futuros escenarios de radicalización. Gracias, Fabi. Ya. Bueno, entendiendo todos los elementos que se desplegaron con anterioridad y también comprendiendo la coyuntura actual, para hablar de la unidad, ¿quiénes deben unirse y con qué objetivos? Esta es la segunda pregunta. Repito. Para hablar de la unidad, ¿quiénes deben unirse y con qué objetivos? En esta pregunta va a iniciar Fabián, de Organización Contratiempos. También 10 minutos. Ya sobre la unidad, lo primero como marco preliminar es que a veces asociamos el tema de la unidad como el problema orgánico solamente, y entendemos como contratiempos que más bien está ligado a la fragmentación objetiva de la clase trabajadora y de los pueblos. Por lo tanto, los abordajes al problema de la unidad deben partir reconociendo esta situación y anclarse en ella para abrir la posibilidad de escenarios de superación de esta fragmentación de la clase trabajadora. De esta manera, dicho de otra manera, es como el punto de partida, es cómo está organizada la vida social y cómo esta va tendiendo a la fragmentación. Y esto yo creo que en este caso permite enmarcar el problema de la unidad en un escenario que va mucho más allá de las organizaciones y su voluntad unitaria o no voluntad unitaria. Advirtiendo esto, podemos ver que existen diferentes momentos y planos para abordar el tema de la unidad, el problema de necesidad de la unidad de la clase trabajadora constituyéndose a sí misma y desplegándose como fuerza constituyente, que es este primer momento, y lo otro, el momento que también problemático y necesario de la unidad orgánica o la unidad de las organizaciones de izquierda. Para ambas no debemos desentender tanto las particularidades como las circunstancias inéditas que se abren a partir de octubre. Lo primero desde octubre, y esto es un elemento que no podemos descuidar, porque a veces se descuida, es que el pueblo irrumpe en masa al conflicto, y hay millones de personas que se incorporan a la lucha, inician una vida política a partir de octubre, y que no se piensan necesariamente como de izquierda, pero sí como de otra clase. Empiezan a generarse estos elementos de complicidad de clases, de antagonismo. Y lo anterior va a repercutir en los tradicionales abordajes de la unidad de la izquierda, desde el ángulo orgánico, y que implica también que tiene altos condicionantes y elementos que tampoco se trata de desarrollarlos acá,
pero que caracterizan una izquierda que se acostumbró a operar sin masa, sin pueblo politizado. Y a esto implica abordar seriamente estos rasgos sectarios que de una manera autocrítica, que es algo que muchos portamos también, rasgos sectarios, mesiánicos, identitarios de la izquierda, las dinámicas patriarcales que también explican este éxodo de militantes mujeres hacia sectores feministas que sí han dado cabida a las necesidades que han ido surgiendo y en general a esta batería de razones que explican nuestra propia debilidad o irrelevancia como izquierda. Dicho esto, ¿cuáles son los objetivos de unidad? ¿Unidad para qué? Como se señala la pregunta. Primero hay un momento que, y esto es indistintamente de si hablamos de la unidad de la clase constituyéndose a sí misma o la unidad de la izquierda, hay un momento urgente que es la unidad de la solidaridad. Cómo desplegamos formas de solidaridad, tanto como ayudas materiales concretas de resistencia económica, como enfrentamos la violencia intrafamiliar que ha sido desatada a propósito del confinamiento, la violencia policial y carcelaria, la solidaridad con las organizaciones que han estado en la primera línea batallando en la pandemia. Y esto es relevante porque a contrapelo de esta unidad y la solidaridad que uno ve que prácticamente se genera de manera espontánea en el pueblo de Chile, esta ofensiva comunicacional a la cual se indiqué en la pregunta anterior, sigue como para desunirnos, para que desconfiemos de nosotros y nosotras, y para responsabilizar, en este caso, al propio pueblo de las consecuencias económicas del estallido y de la crisis. Tuvieron la osadía y tienen la osadía de seguir acusándonos de una crisis que no provocamos. Otro nivel es la unidad en el programa. Yo creo aquí hay muchos verbos que se pueden conjugar, de levantar, debatir, defender, empujar, que son las propuestas programáticas para enfrentar los problemas actuales, y que son programas que van desde lo urgente, en lo relativo a la precarización inmediata de la vida, cómo enfrentar la pandemia y la crisis económica sustancial, hasta el nivel estructural, o aquello que prefigure o que proyecte un horizonte de sociedad, que también tiene tiempos cortos, o sea, mencionar solamente la ofensiva respecto a los proyectos extractivistas. Y en este plano, yo creo que de forma más concreta, tender los puentes, aproximar las conversaciones, para constituir una oposición sustancial, que dialogue entre sí y ponga en la discusión pública una alternativa. Aquí entendemos como organización que los ingredientes para la unidad programática ya han emanado y nutrido a partir de las luchas de los sectores y movimientos políticos sociales durante últimas décadas, que también explican la existencia de las organizaciones como que representan actualmente en el foro, demandas, programas que adquirieron mayor volumen y consistencia luego de octubre, y lo que nos toca enfrentar nuevamente y resolver es el problema de la unidad del programa asociado al problema del poder. Que la clase trabajadora no solo irrumpa e impugne, sino que también tenga espacio en esa toma de decisiones. Para ello, una plataforma de unidad que integre organizaciones sociales, políticos sociales y defienda un programa estructural para nuestros tres componentes. Y lo último que aquí solo mencionado, porque tiene que ver con la tercera pregunta, que tiene que ver enfrentar la coyuntura política. Ese también es un para qué la unidad. Sabemos que la vida institucional va a transitar un itinerario constituyente que va a definir marcos políticos, va a institucionalizar ciertas relaciones de fuerza, va a abrir la posibilidad de remodelar ciertas pilares institucionales. Por lo tanto, hay un escenario abierto, pero que por estar abierto no garantiza que las transformaciones se realicen en una acepción progresiva del término. Perfectamente puede ser restauradora o regresiva. Por lo tanto, esta apertura de posibilidades es leída, y esto siempre tenemos que advertirlo, por distintos sectores de la derecha, sectores que parecen más renovados, como Desbordes, lo que mencionaba Alberto, sectores rentistas, los sectores más reaccionarios, lo que implica también un permanente despliegue e intentos por desorientar a la clase trabajadora, de enfrentarla entre sí y de despreciar los debates. Hay un interés evidente en cerrar el ciclo de impugnación y desactivar la fuerza constituyente. Y en este plano, agrietarnos es un retroceso. Por lo tanto, aquí el tema de la unidad vuelve a tener una gravitación muy importante. Por lo tanto, en síntesis, resumir que deben unirse las y los que no están en el acuerdo. ¿Y para qué unirse? Para ocupar, para recuperar el control, la autodeterminación usurpada justamente por quienes convocan. Muchas gracias, Fabián. Seguimos con Luna. Luna, recordamos, encargada
feminista de izquierda libertaria. Gracias. Súper buena la pregunta. Desde Izquierda Libertaria creemos que la unidad debe ser por parte de todos los sectores sociales y políticos antineoliberales y antipatriarcales, ¿cierto? Más allá de las legítimas diferencias que tengamos en torno a la estrategia de lucha institucionales. Hoy existen grandes franjas del pueblo organizado que está dispuesto a cambiar este modelo neoliberal y patriarcal, y eso es lo que realmente importa y debemos estar ahí construyendo. Nosotros como organización política debemos ser parte de este proceso, empujando y fortaleciendo la organización popular. Con respecto al objetivo, consideramos que hay dos niveles, lo táctico y lo estratégico. Con respecto a lo táctico, consideramos que deben haber por lo menos dos objetivos. Primero, construir organización popular y fortalecer las organizaciones ya existentes. Y como segundo, forzar al mundo político a tomar medidas concretas para evitar que la crisis la sigan pagando la clase trabajadora. Y a nivel estratégico, por otro lado, debemos construir un programa de superación al neoliberalismo con clara intención socialista, ¿cierto? Más o menos lo que decía el compañero anterior. Esto significa que más allá de adoptar reformas socialdemócratas, las cuales igual permiten superar en cierta medida este modelo, debemos avanzar en medidas que permitan cambiar la correlación de fuerza entre la clase dominante y los sectores marginados y explotados. Esto se logra, creemos, desde Izquierda Libertaria, que es solamente con organización desde abajo y también utilizando estratégicamente los recursos que tengamos en torno a victorias electorales, por ejemplo. Es importante destacar que, tal como está de manifiesto la tesis que escribimos, que es la ruptura y confrontación democrática, ambos procesos, tanto la construcción del movimiento popular e inserción en las luchas electorales, son inseparables. Esto porque consideramos que no sirve de nada tener victorias electorales si estas no responden a la organización popular y no actúan bajo un marco estratégico mayor con un futuro socialista y feminista. De hecho, esto fue uno de los puntos claves que nos hicieron salir de Convergencia Social y el Frente Amplio, ¿cierto? Y bueno, desde la Izquierda Libertaria creemos que es vital que la clase trabajadora accione unificadamente para poder sobrepasar este modelo neoliberal y patriarcal y poder construir un futuro socialista y feminista. Que ahí va, yo creo que es lo clave de la pregunta de por qué necesitamos la unidad, ¿cierto? Para esto hay que generar condiciones necesarias para que la clase trabajadora en su conjunto esté lo suficientemente empoderada para llevar a cabo este objetivo y lograr por fin de que este modelo no responda a los intereses de la clase empresarial ni de los poderosos que nos dominan, sino que todo al revés, que construyamos una sociedad realmente democrática. Gracias. Muchas gracias, Lina. Seguimos con Alberto, de Convergencia 2 de Abril. Gracias, compa. Ya. A ver, tratando de seguir un poco la línea de los conceptos que se han planteado hasta el momento sobre esta pregunta. Efectivamente, cuando se habla de unidad, es un término muy amplio. Y efectivamente, como se indicaba hace un rato, también tenemos que hacernos cargo de la fragmentación de la clase trabajadora en cuanto tal. Sin embargo, también se debe comprender, ¿no es cierto?, que esta fragmentación asume características determinadas o específicas, una por las imposiciones o condiciones que impone la formación social, en este caso estamos hablando de capitalismo y en términos particulares, ¿no es cierto?, en su fase neoliberal, que también establece de manera clara la contraparte, ¿ya? O qué cosa debe ser también transformada, qué cosa debe ser revolucionada para que superar también la fragmentación de la clase trabajadora. Y en ese sentido, creo yo, ¿ya?, que esta fragmentación de la clase trabajadora, o cuando hacemos un llamado a la unidad, tiene que ser entendida, ¿no es cierto?, tanto de la unidad de los y las revolucionarias, como también la unidad completa de la clase trabajadora.
Y hoy en día hay varios desafíos planteados. Y los desafíos, creo yo, están planteados por una parte, por las nuevas formas organizativas que asume la misma clase, ¿no es cierto?, su propia lucha, su propia autodeterminación. Cuestión que en nuestro país se ha visto claramente post 18 de octubre, ¿no es cierto?, con el surgimiento en varios lados de las denominadas asambleas territoriales, qué sé yo. Hoy en día, ¿no es cierto?, esta red de acción popular de solidaridad, que tiene su manifestación recobrando, ¿no es cierto?, el aprendizaje histórico de las ollas comunes, o inclusive, qué sé yo, redes para sanitizar los espacios públicos donde en poblaciones determinadas. Pero también, ¿no es cierto?, está el rol de la organización política, de la organización partidaria en términos amplios, estoy señalando, ya no como el copy-paste del partido setentero. Y en ese sentido, creo yo que hay una tarea gigante, es cómo hacemos el puente entre la clase que está manifestándose hoy en día a través de estas nuevas formas organizativas o recobrando alguna histórica, y la organización política. Organización política que por lo demás, inclusive en la de izquierda con pretensión revolucionaria, o sea, ni siquiera estoy hablando del bloque no poder, ya estoy hablando de acá que está deslegitimada en muchos de esos espacios, ¿ya? Y ahí creo yo que falta, por un lado, aprendizaje, humildad, también al momento de plantear la construcción de organización, y aquí estoy hablando inclusive de la organización de clase, por así decirlo. Y por otra, también hacernos cargo de ese diagnóstico, ¿okay? De que hoy en día, lamentablemente, este discurso también generalizado de la antipolítica también nos golpea a nosotros y nosotras. No podemos estar ajenos a eso. De tal manera, hablar de unidad hoy en día estimamos nosotros y nosotras que debe ser entendida como un proceso, ¿ya? La unidad de consignas, o sea, perdón, de siglas, la unidad a tonta y loca, ¿no es cierto?, ya ha venido demostrando, inclusive en los últimos años, que no es suficiente. Dado que solo con el correr de unos meses, de unos pocos años, se van manifestando las reales diferencias, ¿no es cierto?, que en algunos casos llegan a ser estratégicas, ¿ya? La compañera Luna acaba de mencionar, o sea, las razones por las cuales ellos y ellas terminan saliéndose del Santiago, ¿ya? No son cuestiones tácticas, meramente, sino que también hay un trasfondo mucho mayor. Entonces, esa es una primera cuestión que yo creo yo, ¿ya?, debiese plantearse como un proceso de unidad y por tanto que va a tomar tiempo. Y en esa cuestión también a veces pecamos, ¿no es cierto?, los que estamos de este lado de la vereda, de tratar de apurar procesos cuando en realidad la historia va dictando que hay procesos que son lentos, punto, pero es la única forma de ir avanzando de manera así. Ahora, en este proceso de unidad, ¿no es cierto?, y ahí coincido con las palabras anteriores, estimamos que deben haber ciertos ejes estratégicos, de horizonte, ¿no es cierto?, que deben estar claros. Por un lado, el carácter socialista, ¿no es cierto?, de la unidad de las fuerzas de izquierda, en definitiva como superación del capitalismo, ¿no es cierto?, no tan solo en su fase neoliberal, sino que como modo producción, y aquí ya lo estoy planteando en términos de horizonte estratégico. También un profundo carácter antipatriarcal, ¿cierto?, hacerse cargo con esta deuda de las fuerzas de izquierda, sobre todo de las últimas décadas, ¿no es cierto?, que hoy en día, afortunadamente, en los últimos años se ha ido asumiendo, ¿no es cierto?, una política feminista o antipatriarcal, sin, obviamente, con errores. Si esa cuestión nadie la desconoce, y en algunos casos con graves errores, pero que sin duda el ejercicio de la política, y sobre todo cuando estás planteando, ¿no es cierto?, el cambio revolucionario de la sociedad, hace complejo el proceso, y por tanto hay que seguir machacando, hay que seguir insistiendo para ir moldeando, ¿no es cierto?, y haciendo realidad esta línea política. Y también el carácter ecosocialista, si esa cuestión también se comparte. Yo creo que
Hoy en día la izquierda que no se plantea en estos términos no tiene viabilidad, ¿no es cierto?, a futuro. Hoy en día hay cuestiones tan trascendentales planteadas sobre la mesa como pueden ser el cambio de la matriz productiva, ¿ya? Y bueno, el Fabián ya ha reiterado en varias ocasiones el tema de esta economía basada en el extractivismo, o la economía rentista, ¿no es cierto?, en la cual Chile y casi todos los países de Latinoamérica se mantienen. Y por tanto, cuando estamos pensando en un cambio de matriz productiva, bueno, ¿qué estamos planteando? Me imagino que tampoco es volver, ¿no es cierto?, a una industrialización, o sea, al estilo soviética, que era al final tan contaminante como el imperialismo yanqui, ¿cachai? Sino que tiene que hacerse cargo, qué sé yo, tanto de tecnología más limpia como otras formas de producción abiertas. Y también dentro de este eje más bien estratégico, ¿no es cierto?, para pensar un proceso de unidad, el carácter eminentemente internacional. Hoy en día, creo yo, quizás más que nunca, o al menos en las últimas décadas, estamos enfrentando una crisis económica y sanitaria de escala mundial, y por tanto demuestran, en definitiva, ¿no es cierto?, a través de toda esta transnacionalización de la economía, de cómo ciertas crisis, ¿no es cierto?, que parten desde los grandes polos de la economía mundial, golpean a todo el planeta de una sola vez. Y por tanto la respuesta, ¿no es cierto?, de organización, de lucha de los pueblos y de la clase trabajadora mundial tiene que también tener ese carácter, ¿ya? Y en ese sentido, al menos, debiésemos estar pensando en esta cuestión en términos latinoamericanos, al menos, ¿ya? Ahora, al hablar de unidad también hay que distinguir ciertos niveles, ¿ya? Hay niveles, quizá en estos términos más estratégicos que estaba tratando de explicar recién, en el cual en términos muy, muy globales se puede plantear como la unidad anticapitalista, la cual ya debiese estar marchando. De hecho hay varios esfuerzos que se están dando, muy en la clave que se planteaba recién sobre construir un techo común, qué sé yo, una coordinación, un frente común de izquierda anticapitalista en el país, que pueda ir planteando ciertas cuestiones. Por un lado, creo yo, está la necesidad de erigirse o levantarse como alternativa hacia las clases subalternas. Un minuto, Alberto. Ya. Y por otro lado, está la elaboración programática, ¿ya? Es una cuestión, ¿no es cierto?, que va relacionada, que va interrelacionada. En la medida que vamos construyendo programas que hagan sentido y que sean construidos, ojalá en términos ideales, ¿no es cierto?, con la clase subalterna, esta izquierda anticapitalista se va a ir construyendo o va a irse erigiendo, como decía, en alternativa justamente para la clase trabajadora. Y ese es un gran desafío que hoy en día tenemos, ¿ya? Todos y todas, digamos. Salir de la marginalidad, evidentemente consecuencia de la derrota, de la dictadura, postdictadura, qué sé yo, pero también ir dejando de lado los sectarismos e ir avanzando en definitiva, ¿ya? Para hacer una alternativa que le haga sentido en definitiva a la clase. Ahí me quedo. Justo. Gracias. Llegamos a la última pregunta sobre un tema bien relevante que se inserta desde la revuelta de octubre, ¿verdad? Luego de la revuelta se nos deja una inmensa tarea, la apertura de un proceso constituyente. Sobre este proceso constituyente y el itinerario constitucional de octubre, ¿cómo nos posicionamos? ¿A través de qué mecanismos? En esta pregunta va a partir Alberto. Vale. Bueno, aprovecho de seguir, digamos, en el hilo que venía desarrollando. Bueno, como lo planteaba, el asunto de la unidad, ¿no es cierto? Y esto en términos quizás más personales, ¿ya? Creo yo que va dirigiéndose
hacia la idea de un frente común, de un techo común donde la izquierda anticapitalista en el país pueda unirse, ¿no es cierto?, e ir elaborando especialmente programas y plataformas de lucha. Evidentemente esa cuestión no debe ser solamente entre las orgánicas o los partidos o los mini partidos, sino que también con las organizaciones sociales y las organizaciones de masa que hoy en día, por lo demás, han sido capaces de hacer la política, la gran política en definitiva, de interpelar inclusive a ministros, de salir debatiendo en medios de comunicación de masa, etc. Ahora, todo esto también va relacionado justamente con la pregunta, ya sobre el proceso constituyente, el itinerario que está marcado al menos de aquí a octubre de este año, que por lo demás, dada la magnitud de la crisis sanitaria, no sé si será en octubre finalmente, espero que sea así, que no se siga prorrogando. Y bueno, ¿cómo nos posicionamos frente a eso? ¿Qué mecanismos y las tareas ya más concretas? En este punto, como Convergencia 2 de Abril, vemos dos caras ya de este gran momento constituyente, por así decirlo, del proceso constituyente. Por un lado, la necesidad de construir un espacio independiente, autónomo, de la clase trabajadora, donde tanto organizaciones políticas como organizaciones de masas puedan dialogar, debatir, discutir, ¿no es cierto?, especialmente la elaboración programática y de plataformas de lucha, que en definitiva darle contenido a esta oportunidad, a este momento constituyente que se abre. En otras palabras, pensar qué es lo que necesita ser modificado y qué país o qué sociedad es la que se quiere construir. Y por otro lado, pensando este espacio autónomo e independiente de la clase trabajadora también para la construcción de fuerzas, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, al menos como organización, hablamos harto de lo que es construir los pies del pueblo, ¿ya? Y con esto a lo que nos referimos, en definitiva, es luego de la derrota, qué sé yo, de la contrarrevolución neoliberal, que hoy en día es una contrarrevolución madura, etcétera, que ya está mostrando inclusive signos de agotamiento, expresada sobre todo en esta crisis de régimen que plantean uno mismo, de qué manera la clase trabajadora, ¿no es cierto?, se va uniendo, y en términos de clase, más allá de la organización política, y va construyendo, en definitiva, su propio programa y sus propias, o determinando sus propias aspiraciones para el modelo social que se está buscando. Ahora, esta instancia, nosotros y nosotras le poníamos el nombre a la Asamblea Popular Constituyente, ¿ya? Que, para que no se malentienda, no es una instancia paralela al proceso institucional o que vaya a dar como objetivo final una cuestión distinta a la Asamblea Institucional. Si bien, como trato de explicar, tiene un horizonte más allá del itinerario de la clase dominante o del acuerdo de paz, la idea es que, o al menos así lo estábamos pensando, ¿no es cierto?, con otros compas, es que de este espacio sirva, como les decía, uno, elaboración de contenido, elaboración programática, y por otro lado, la forma de asediar a la constituyente institucional para superar idealmente, ¿no es cierto?, los límites establecidos por el acuerdo de paz y nueva constitución. En definitiva es de qué manera, ¿no es cierto?, las organizaciones del pueblo, las organizaciones vivas del pueblo se coordinan para poder lograr una real asamblea constituyente, libre, soberana, feminista, plurinacional, etc. Creemos que ese proceso debe darse, ¿ya? Porque es la oportunidad, entendemos, hoy en día, sobre todo post 18 de octubre, ¿no es cierto?, para poder sentarse a debatir y construir entre todos y todas el programa que es necesario para cambiar este modelo capitalista neoliberal en Chile. Ahora, eso no quiere decir, como trataba de explicar, de que no consideremos lo que es el proceso institucional. Al contrario, o sea, de esta misma Asamblea Popular Constituyente entendemos que, por un lado, como les decía, debe elaborarse el contenido, pero también determinar si es que hay posibles constituyentes que pudiesen participar de la instancia institucional o no,
cuestión que debe ser debatida, evidentemente, no la estoy dando por hecha. Y el tercer objetivo, que ya lo adelantaba también, es asediar el proceso institucional constituyente, porque así, tal cual está dado, ¿no es cierto?, en términos más bien constitucionales, al parecer, es un poder constituyente derivado ya del poder ya constituido, que está representado en este acuerdo de paz, y deja de ser un poder constituyente originario propiamente tal, ¿ya? Y en eso creemos que hay que seguir insistiendo, seguir presionando e idealmente superar el acuerdo de paz. Ahora, en ello, ¿no es cierto?, entendemos que en este proceso constitucional e institucional, ya sea convención constitucional o convención mixta, ahí es donde se van a plantear las contradicciones de clase, ¿ya? Es allí donde va a estar el empresariado o el bloque del poder en general representado e idealmente debe estar la clase trabajadora también representada. La verdad, y esto ya es una apreciación más bien personal, por el tiempo que queda de aquí a octubre, está más o menos complejo, y sobre todo con la campaña que está llevando el sector más reaccionario del gobierno de tratar de aplazar, en algunos casos inclusive de suspender el proceso. Sin embargo, hay que tratar de estar allí, y no solamente estar allí, como les decía, sino que llevar líneas programáticas claras para contraponerlas, ¿no es cierto?, al bloque en el poder, idealmente ganarlas, pero todo esto acompañado de un proceso de movilización popular que entendemos que es la única manera de superar efectivamente el acuerdo de paz en una constitución. Más allá, digamos, si tenemos varios cupos dentro de la misma convención constituyente. Y por último, creo que había una pregunta sobre las tareas que exceden o están más allá de involucrarse en el proceso constituyente. Eso también va en este punto, ¿no es cierto? Ya. Bueno, de las tareas que van más allá, por un lado, ya creo que lo mencioné, ¿no es cierto? Una, la construcción de organización independiente de la clase trabajadora, que es como esta construcción de los pies del pueblo que trataba de explicar hace un rato. En un escenario post-proceso constituyente, ya sea para defender y profundizar lo que salga de este proceso constituyente, pero yo estimo por lo demás y de manera prioritaria, ¿no es cierto?, mantener abierta esta coyuntura, mantener abierta, sobre todo si es que este proceso constituyente no llegase a ser el reflejo real de la aspiración y las necesidades de la clase trabajadora, que por lo demás es muy posible, ¿ya? Es muy posible. Inclusive mantener el proceso abierto frente a posibles boicots que, como ya adelantaban, algunos sectores ya han planteado en varias ocasiones. Ahora, quizás como punto final, ¿no es cierto?, en cuanto a estas tareas que exceden más allá del proceso constituyente en sí, creo yo que el tema de la unidad, retomando esa segunda pregunta, es una cuestión fundamental, quizás a través de estos frentes comunes que planteaba y que al parecer van haciendo eco en varias organizaciones, pero especialmente, ¿no es cierto?, en programas y en plataformas de lucha que al menos unan en contenido la organización y la lucha que podamos estar dando todas y todas en cada uno de nuestros sectores. La izquierda con pretensión revolucionaria, ¿no es cierto?, puede y debe dar mucho más de lo que hemos podido hacer hasta la fecha. Hemos estado al debe y falta mucha claridad aún. Y bueno, finalmente eso, ¿ya? Muy a modo de síntesis, por un lado, Asamblea Popular Constituyente que permita a la clase trabajadora dotarse de un espacio propio para debatir y de elaboración programática, y al proceso institucional que, si bien, al menos en términos personales, porque nosotros estamos en una discusión interna aún, pero aún en términos personales entiendo que se debe debatir y se debe participar de él, debe ser en clave de lucha, en el sentido de que la movilización popular debe tensar, debe asediar el proceso institucional
para lograr superar los límites impuestos por el Acuerdo de Paz y la Constitución. Eso. Gracias, Alberto. Ahora sigue Luna, de Izquierda Libertaria. Vale. Desde la Izquierda Libertaria creemos que la posición sobre el plebiscito debe ser clara y sin ambigüedades. Más allá de lo nefasto que fue el cómo surgió este acuerdo el 15 de noviembre, todos los sectores de izquierda deberíamos participar activamente llamando a la gente a votar por el apruebo y no solamente quedarnos ahí, sino que empujar para que la misma clase trabajadora y los sectores organizados sean parte del órgano constitucional, ya que solamente de esta forma tendríamos la posibilidad de poder tener una constitución realmente representativa, antineoliberal y feminista, ¿cierto? En Chile el proceso constitucional se inició de manera autoconvocada y fuera de la institucionalidad con la gran cantidad de cabildos y asambleas territoriales que se levantaron en los distintos barrios, ¿cierto? A lo largo de todo el país. Si solo somos espectadores relacionados con eso y no nos involucramos, sería dejar pasar uno de los eventos más importantes en la historia post-dictadura de nuestro país, y especialmente, y acá es lo más peligroso, que la derecha ha dado pruebas contundentes de querer hacer lo posible para boicotear el plebiscito, especialmente con los últimos dichos que han salido sobre incluso no hacer el plebiscito por la crisis sanitaria, ¿cierto? La victoria del apruebo debe ser contundente, con por lo menos un 75%, ya que solamente de esa forma podremos enfrentar de buena forma, valga la redundancia, la trampa de los 2/3 para la toma de decisiones en el órgano constituyente. Y como había mencionado anteriormente, es vital que desde los mismos territorios y las organizaciones sociales ayudemos a fortalecer la organización popular para así disputar el proceso constituyente en su conjunto y no solamente en el plebiscito. Esa debe ser una de nuestras tareas como organizaciones de izquierda y hay que apostar para que la constitución que salga sea realmente democrática y no responda a los intereses del empresariado. Debe ser una constitución de todos los pueblos y feminista. Los desafíos que tenemos deben ir en la línea de democratizar el proceso constituyente y en ese sentido, si bien la paridad, por ejemplo, es un avance, no basta. Se deben incluir los demás sectores históricamente marginados y debemos tener elementos programáticos en conjunto, como por ejemplo, para tirar a la discusión, el reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado, ya que no solamente esto entrega la autonomía económica y política a las mujeres, sino que pone en jaque uno de los principios fundamentales del capitalismo y la versión que tiene en Chile con el neoliberalismo. Entonces, debemos apostar por la unidad y debemos democratizar este proceso, ya que es la única forma de poder lograr algo contundente, que ha sido lo que hemos hecho política, ¿cierto?, históricamente. Ir con un horizonte feminista, con un horizonte socialista y con unidad de la clase trabajadora. Gracias. Muchas gracias, Luna. Dale, Fabián, de Organización Contratiempos. Ya, bueno, muy en línea de las intervenciones de Luna y de Alberto. Lo primero, esta distinción clara que siempre hay que hacer, que el momento constituyente o la fuerza constituyente que emerge a partir de la irrupción de octubre no es inmediatamente confundible con el itinerario constitucional, que abre, entre comillas, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Nosotras como Contratiempos caracterizamos como el resultado por arriba del estallido revuelta, que es el pacto, nuevamente siguiendo la misma tónica de la política de los acuerdos, que es el pacto de los partidos justamente que fueron impugnados en la revuelta, y que con el correr de los días y meses demostró que no satisface íntegramente a nadie. Yo creo que ni siquiera los partidos de derecha que lo suscribieron y que no quieren cambiar la Constitución, inmediatamente se mostraron reticentes a seguir el acuerdo,
los propios sectores populares, por las razones que también se dieron y quedaron excluidos de muchas formas de la participación del mismo, ni el Frente Amplio, que en un momento se quiebra y luego defiende un acuerdo y pide que se incorporen otros elementos que no tiene, ni la desconcertación, que tenía este sueño de restaurar esta paz de gobernabilidad y básicamente conseguir que el acuerdo desmovilizara por el solo hecho de acordarse. Por lo tanto, sabemos y concluimos que el acuerdo en sí es un resultado contradictorio de la revuelta. Y a partir de eso, que nunca lo dejamos de tener en mente, tomamos una posición de participar en el proceso constitucional, orientado básicamente por algo que también mencionaba Luna Alberto, que es mantener abierta la impugnación abierta el 18 de octubre. Y esto con algunas consideraciones. Entender de que este itinerario no cierra el escenario de disputa. De hecho, es justamente uno de los momentos de la disputa. Y es lo que posibilita mantener abierta la impugnación, incluso profundizándola en términos de la afirmación de los contenidos programáticos. Si bien se firmó, como se mencionaba antes, pensando en que se iba a desmovilizar y se iba a desactivar octubre, esto no ocurrió. Y es difícilmente que ocurra, proyectando. Por otro lado, el plebiscito, y aquí también se ha dicho de muchas formas, concita una participación popular inédita, masiva en la historia de Chile. Probablemente, yo creo que no es desmesurado pensar que va a ser la votación, si es que nuevamente las circunstancias la acompañan, más grande de la historia de Chile. Nosotros nos preguntamos que justamente las aspiraciones que están depositadas en los votos son justamente con acabar la Constitución del 80 y aceptar un golpe a la derecha. No está pensando ese voto, no porta el anhelo de validar el acuerdo, validar el pacto transicional. Es importante entender esto. Y por lo mismo entendemos que no basta con que gane el acuerdo por un margen pequeño, es necesario que la votación del apruebo, en este caso, gane de una manera contundente, que afirme una voluntad transformadora, que sea un elemento, y esto es muy importante, que tanto eleve la moral de los sectores populares y al mismo tiempo acepte una desmoralización de los sectores más reaccionarios. Yo creo que en este punto se juega una dimensión importante, subjetiva, de mantener abierta la movilización tras el estallido, y pese a los forces que intentan reconducir la energía social. Al mismo tiempo, no podemos dejar de hacer la mención de que nivelamos igual la expectativa. O sea, sabemos que hay, por muchas razones, el acuerdo y cómo se fue forjando este itinerario constitucional, las condiciones de militarización, de represión, de prisión política, que actualmente están vigentes y se han agudizado con la pandemia, la violación sistemática de derechos humanos, que ha sido también una denuncia transversal a nivel internacional y nacional, que condicionan y limitan particularmente que se despliegue en toda su plenitud la fuerza constituyente. Por lo tanto, sabemos que este itinerario tiene muchos límites y que estos límites, justamente la participación tiene un objetivo de denunciar estos límites y de sostener una política, como también se mencionó, de independencia política respecto de los partidos burgueses que actualmente firmaron el acuerdo. Eso es, y que al mismo tiempo buscan o demorar o efectivamente que no se desplieguen las transformaciones. Y hay un tema que también no es menor, que también es de carácter histórico y que es algo que un foco de atención que creo que se ubica en las tareas principales de la izquierda, que es la posibilidad de profundizar en una escala decisiva la disputa programática. Va a ser efectivamente el itinerario constituyente y lo que se despliegue un camino de politización masiva, y que es un camino de politización que abre la posibilidad de desbordar los márgenes y los límites que propone el mismo acuerdo. Y esto, y aquí también hacemos un comentario también sobre las organizaciones
de izquierda que normalmente también tienen una actitud reticente a participar, reticente a involucrarse en una clave de disputa. Y nosotros aquí apuntamos claramente que ese tipo de posiciones resulta contraintuitiva a lo que el pueblo ya ha expresado, y que este deseo, estas ganas de luchar, de pelear, de entender y de interiorizar positivamente la contradicción que plantea el acuerdo, y al mismo tiempo no dejarse amilanar por estas limitantes y poner pie y pararse sobre, más que los límites, sobre las potencialidades históricas del momento. Ya no va el hecho de esta política o estrategia de contemplación, de esperar a que el pueblo se vaya desilusionando de los procesos que te vaya ofreciendo la institucionalidad y esperando que por un efecto rebote las masas vayan y se vuelquen y se radicalicen hacia la izquierda. Eso ya no funcionó. Yo creo que es parte también de los elementos que consideramos. Y por último, relativo a la pregunta también de las tareas que desbordan, en ningún momento nosotros, esto es el principal alcance, que creemos que este escenario sea el único escenario. Es un escenario, es un momento, es importante, y no es incompatible con otros procesos que se han estado levantando, como la misma iniciativa que mencionaba Alberto de la Asamblea Popular. Hay un montón de esfuerzos e iniciativas constituyentes que se han ido desplegando en todo el largo y ancho del territorio. Y que en ningún momento debemos excluirlas del análisis. Y como en este caso, a modo de cierre, nosotros, frente a la posibilidad de que no se realice el plebiscito, nosotros tomamos la posición de defender su realización. Nosotros también, nosotros y nosotras como Contratiempo, nos proponemos ser parte de la campaña del apruebo, de participar defendiendo el programa, un programa que deposite en este caso como centralidad la fuerza en el pueblo movilizado, y si estuviera dentro de nuestras capacidades también participar con candidaturas convencionales y en el caso de no poder, por las capacidades propias de la organización, apoyar, impulsar y levantar candidaturas convencionales representativas de las organizaciones sociales y políticas que nuevamente pongan delante el programa. Gracias, Fabián. Y bueno, gracias a todos y todas, compañeros, compañeras. Para finalizar, bueno, agradecerles por acompañarnos, a Luna, Alberto, Fabián. Agradecer y relevar esta necesidad de escucharnos y fortalecer las discusiones de izquierda. Esperamos que haya sido una instancia nutritiva para las organizaciones y para todos quienes construimos alternativas distintas y emancipadoras. También desde la organización Contratiempo saludamos y solidarizamos la lucha que llevan en el sur los y las compañeras y compañeros mapuche que desde el 4 de mayo están en una huelga de hambre. Igualmente a los y las compañeras y compañeros presos desde la revuelta de octubre. Además, bueno, recordar y comentar que estamos en algunas redes sociales como Facebook e Instagram como Organización Contratiempos. Invitamos a seguir y estar atentos a los contenidos que se van subiendo. Y no sé si habrá algún comentario de parte de alguno o alguna de quienes, de los expositores o expositores. Sí, yo. Dale. Bueno, volver a agradecer el espacio, la instancia. Qué bueno que vayan surgiendo nuevas organizaciones como la de ustedes. Ojalá nos vayamos encontrando, ¿no es cierto?, en la lucha cotidiana, que es donde debemos encontrarnos los que queremos cambiar esta cuestión. Ahora, creo que hay dos tareas fundamentales para la izquierda en general. Una, cómo se enfrenta esta crisis sanitaria y económica que ya está en pleno desarrollo y que está golpeando justamente a
a nuestra clase. De allí, ¿no es cierto?, desde las acciones de solidaridad básicas, por así decirlo, ¿no es cierto?, de estas redes populares que hay que ir construyendo, donde nos vamos encontrando y construyendo, son más que necesarias. Y también pues, cómo vamos discutiendo y pensando la sociedad que queremos construir. Y ahí es el tema del proceso constituyente es fundamental. Y programa, plataforma de lucha, tenerlo bien claro, digamos, para irnos encontrando al menos en esos términos más bien de demanda y qué tipo de sociedad queremos construir de aquí a futuro. Y que por lo demás, por una próxima vez que estemos cruzando una crisis como esta, estemos mejor preparados. Estamos mejor preparados como pueblo y como izquierda en general. Así que reiterar el agradecimiento por la invitación. Nos estaremos viendo. Vale, gracias. Luna. Ya, nada, también me sumo a los agradecimientos y saludo a esta instancia tan buenas que surgen, ¿cierto? Sumando a lo que dijo el compañero Alberto, creo que una de las cosas que debemos ponerle harto ojo y harto cuerpo es a la articulación de las diferentes iniciativas populares que han salido en este contexto, que nacen como resistencia y para enfrentar el hambre que estamos viviendo, po. Y siempre en la mira de una articulación de las masas, de la clase trabajadora, de los grupos marginados, especialmente viendo de que necesitamos las herramientas suficientes y necesarias para poder enfrentar las movilizaciones que se vienen, ¿cierto? Porque acá no terminó con la pandemia, no terminó con el acuerdo, el 18 de octubre y sus movilizaciones siguen presentes, van a volver, personalmente creo que más fuerte que nunca, y debemos estar preparados para ese escenario, ¿cierto? Para que la clase empresarial no nos vuelva a pisotear, sino que todo lo contrario, de que con la organización popular podamos hacerle frente. Eso. Muchas gracias de nuevo por este conversatorio. Gracias. No sé, Fabi, si queréis ahí sí. decir algo más. Claro, agradecerle a Luna, Alberto, por también compartir en este espacio y también la audiencia que nos está escuchando estas reflexiones colectivas que hemos podido madurar, esbozar, diseñar, rediscutir y yo me he esforzado por transmitir también, tratando de comprender la riqueza de estas discusiones y con la disposición y con el llamado a seguir abriendo e intensificando estos vasos comunicantes, estas posibilidades de contestar posiciones, de compartirlas, de ir allanando confianza. Estamos atravesando un momento único. Si hay singularidad en el momento histórico, no puede ser otra que esta. O sea, imagínate el estallido, revuelta, un momento más importante en nuestra historia política reciente, yuxtapuesto a una pandemia global con características inéditas, que abre ciclos políticos que nos requieren con la mayor unidad, con la mayor claridad en cuanto a nuestras posiciones estratégicas y tácticas, nuestras proyecciones. Así que estoy muy contento con la participación y espero que este hito inaugural vaya marcando la pauta de futuros eventos similares. Gracias, Fabi. Gracias, compañeros, compañeras, por compartir esta instancia. Bueno, agradecer también a Marcelo, que es parte de nuestra organización y que estuvo ahí viendo como todo el tema técnico. Así que eso, mucha salud para sus organizaciones también. Gracias de nuevo y esperemos volvamos a encontrarnos en otra instancia similar. Gracias, compas. Ya pues. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.